Esta es la quinta de las presentaciones que integran la exposición que presento en relación con la indemnidad, la imparcialidad y el debido proceso en los procesos de control estatutario del Congreso, en los que vengo desarrollando la relación que existe entre el mito, la ficción y la legitimidad del reconocimiento de la indemnidad y el funcionamiento, la operación del proceso de protección del estatuto de los congresistas en nuestro régimen de democracia representativa. En esta quinta parte, el propósito es presentar el, el concepto del debido proceso y cómo éste afecta los desarrollos de los procesos del control estatutario o del estatuto de los congresistas. La pregunta es si son exigibles las reglas del debido proceso en los pedidos relativos al fuero parlamentario, que comprende los procesos de control estatutario que ya hemos mencionado en la primera parte de esta secuencia de exposiciones que hemos mencionado, que son el proceso de acusación constitucional, el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria y el proceso disciplinario ante el Pleno y ante la Comisión de Ética Parlamentaria, y habría que añadir igualmente en qué medida las reglas del debido proceso son aplicables a los procesos de investigación que se realiza en las comisiones investigadoras o en las comisiones ordinarias con facultades de comisión investigadora. En principio, la exposición que refiere a esta parte se va a concentrar en la pregunta sobre las reglas del debido proceso en relación con los pedidos relativos al fuero parlamentario en general, pero en singular los pedidos relativos al levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Varias son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional que señalan que los procesos parlamentarios no están exentos del cumplimiento de las reglas del debido proceso. Sin embargo, tratándose de procedimientos que no son judiciales, la cuestión es cómo se adaptan las reglas del debido proceso a los procesos parlamentarios donde los operadores del sistema no son propiamente personas que han desarrollado su actividad profesional en la judicatura o en la magistratura, sino que se trata de representantes a los que el pueblo los unge con su confianza y la Constitución les reconoce la potestad de definir el levantamiento del fuero parlamentario. ¿A qué procesos parlamentarios le son aplicables las reglas sobre el debido proceso? ¿Cuáles son las reglas que se incluyen en la categoría del debido proceso? ¿Qué reglas son exigibles y qué reglas no para que los procesos parlamentarios se ajusten al principio del debido proceso? Y hemos referido que los procesos parlamentarios a los que le son aplicables las reglas del debido proceso fundamentalmente son los procesos de carácter estatutario. Es decir, hablamos tanto de los procesos en las comisiones investigadoras, que suponen la protección del debido proceso no solamente para los parlamentarios, sino para toda persona que concurre en su condición de testigo, de invitado, de investigado ante la comisión, sino además a los procesos particularmente reconocidos como los procesos estatutarios, llámese acusación constitucional, levantamiento de inmunidad o los procesos disciplinarios ante el Pleno o ante la Comisión de Ética Parlamentaria. ¿Cuáles son las reglas que se incluyen en la categoría del debido proceso? ¿Qué reglas son exigibles y qué reglas no
para que los procesos se ajusten al principio del debido proceso, estas últimas preguntas son las que voy a tratar de compartir mediante un intento de acercarnos a los alcances que estas preguntas entrañan. ¿Cuáles son los aspectos del debido proceso que no son asimilables en los procesos estatutarios? En primer lugar, uno de los principios del debido proceso es que los procesos deben seguirse ante un juez predeterminado por ley, el juez natural. En el caso del régimen parlamentario, sea que estemos ante un régimen unicameral o bicameral, no existe un juez predeterminado por ley excepto la única Cámara. Si es que se trata de un proceso estatutario que se sigue ante la Cámara de Diputados, será la Cámara de Diputados. Si es que existiera el Senado, sería ante el Senado. No hay más. En el caso del actual régimen peruano, que es un régimen unicameral, obviamente solamente cabe seguirse los procesos estatutarios ante la única Cámara. En segundo lugar, otro aspecto del debido proceso que no tiene equivalente en el proceso judicial es que no hay propiamente un juez imparcial. Quienes actúan como agentes de decisión dentro de los procesos estatutarios son los propios congresistas, y los congresistas tienen por definición una pertenencia, una membresía, e integran un partido político o una alianza de movimientos políticos. Entonces, difícilmente podría encontrarse o apreciarse neutralidad dentro de los congresistas. Por afinidad o por hostilidad, la suya va a ser una posición que está marcada por una posición respecto a la posición de otro colega que puede o no pertenecer a la misma agrupación política o a otra con la cual se mantiene una relación de simpatía o de afinidad, o contrariamente una posición de antagonismo adversarial o de hostilidad. Entonces, no puede esperarse por naturaleza que desde el punto de vista subjetivo los procesos estatutarios sean procesos llevados a cabo por un juez neutral. En tercer lugar, otro aspecto del debido proceso que no es asimilable en los procesos estatutarios es que no es posible propiamente la pluralidad de instancias. La pluralidad de instancias sí corresponde en alguna medida en el proceso de acusación constitucional, porque en primera instancia resuelve, en función del informe final que prepara la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, absuelve la Comisión Permanente. Ella decide, y en segunda instancia decide el Pleno, observando el requisito de que quienes deciden en el Pleno son todos quienes no han tomado la correspondiente decisión en la Comisión Permanente. No olvidemos que en nuestro régimen los miembros de la Comisión Permanente también son miembros del Pleno, pero por disposición de una sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso que se originó con la sentencia relativa a la aplicación del artículo 89 del Reglamento del Congreso, para definir que los procesos de acusación constitucional se deben aprobar mediante la fórmula de la mayoría absoluta que reconoce para el caso de la inmunidad, del levantamiento de la inmunidad de proceso, el artículo 16 del reglamento. Esta sentencia estimó que en las votaciones en el Pleno respecto de una acusación constitucional no deben votar quienes han votado en la Comisión Permanente, para garantizar de esa forma la independencia de las dos esferas de decisión. Este es el único caso en el que cabe hablar de pluralidad de instancias, porque en los procesos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, la instancia es única, es solamente el Pleno el que va a resolver a partir de la opinión informada que presenta
en su informe la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. Y lo mismo ocurre en el proceso de ética, en el proceso que lleva adelante la Comisión de Ética Parlamentaria, con alguna pequeña variante, porque cuando la Comisión de Ética en primera instancia recomienda una amonestación, cabe que el congresista amonestado, que discrepa de la sanción que le impone la Comisión de Ética, apele ante el Pleno, y el Pleno debe resolver respecto de la sanción que le impone a el congresista sometido al proceso de ética o de disciplina parlamentaria. Esas serían las excepciones que existen al principio de pluralidad de instancia, pero en general no cabe admitir que sea una regla en los procesos estatutarios la de la pluralidad de instancias. Al contrario, el principio es que existe una instancia única, que es el Pleno. Quién sabe, además habría que señalar que la Comisión Permanente también puede ser la instancia única cuando el proceso se refiere a el levantamiento de la inmunidad de proceso o de arresto durante el receso parlamentario. En ese caso, por mandato de la Constitución, la Comisión Permanente también tiene la atribución de autorizar el levantamiento de la inmunidad, sea de proceso como de arresto, sea o no por delito flagrante. Y el cuarto aspecto en el cual cabría decir que no es asimilable a las reglas, no son asimilables las reglas del debido proceso, es que no es plenamente exigible el principio de inmediación. El principio de inmediación prevé que para que el acusado, el denunciado, sea correctamente procesado, quien administra justicia en su caso debe haber tenido acceso a todo el proceso desde el inicio hasta el fin para tener la certeza de que conoce la integridad del desarrollo del procesamiento. En el caso del Parlamento, el principio de inmediación no es claramente aplicable ni exigible, porque lo normal en las sesiones del Congreso es que los miembros de las comisiones o del Pleno entren y salgan de manera indistinta a la sesión. No es exigible la permanencia durante todo el tiempo. Existen algunas diferencias en la actualidad porque, por ejemplo, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se exige que para las audiencias y para el debate de los informes finales que se van a presentar ante la comisión permanente sobre un caso, sea de antejuicio, es decir, delito cometido en el ejercicio de la función, o de juicio político, es decir, de una infracción de la Constitución, se exige que los congresistas miembros de la subcomisión estén presentes y que den un quórum de por lo menos la mayoría absoluta de miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales. No es exigible el principio de inmediación durante el proceso en la comisión permanente. Las reglas de la subcomisión de acusaciones constitucionales sobre el quórum de la mayoría absoluta durante la audiencia o durante el debate del informe final no existen ni para la comisión permanente ni para el Pleno. Adicionalmente, cabe mencionar y recordar que el principio de inmediación exigiría que los congresistas que pertenecen a la subcomisión de acusaciones, a la comisión permanente o al Pleno debieran enterarse de los pormenores de los procesos que quedaron inconclusos en un periodo inmediato anterior, como ha ocurrido recientemente con el Congreso disuelto. El Congreso disuelto tenía una serie de procesos en marcha inconclusos que luego debían ser continuados durante
el desarrollo del Parlamento rabo, es decir, del Parlamento que culmina, que concluye, que complementa el periodo del Congreso disuelto. El principio de inmediación exigiría que los documentos en los que se proponía la declaratoria de improcedencia, la declaratoria de procedencia o la acusación o el rechazo de la acusación debieran previamente haber sido estudiados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o por los miembros de la Comisión Permanente antes de votar sobre ellos. Esta regla, en principio, no ha sido cumplida, no ha sido exigida tampoco durante el Congreso que complementa el periodo del Congreso disuelto, porque se están reconociendo los dictámenes, los informes que fueron presentados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del periodo correspondiente al Congreso disuelto. Entonces, vemos como el propio Parlamento decide que el principio de inmediación no le representa mayor utilidad ni le representa exigencia de aplicabilidad. Estas son las 4 aristas en las que podría encontrarse aspectos del debido proceso que no son asimilables en los procesos estatutarios. Hay otros aspectos de las reglas del debido proceso que son de dudosa aplicación en los procesos estatutarios. Uno de ellos es la regla del non bis in idem, es decir, que no cabe juzgar a una persona sobre los asuntos que previamente han sido ya resueltos en un proceso, en una instancia anterior. Y esta regla no resulta claramente aplicable porque en el funcionamiento del Congreso caben procesos de carácter disciplinario o de ética que pueden nacer de un proceso de levantamiento del fuero por delito común. Se inicia el levantamiento de la inmunidad de proceso o de arresto y paralelamente puede haberse presentado una denuncia ante la Comisión de Ética, de forma que sobre la base de la inconducta detectada en el desempeño ordinario de un congresista, quepa que se lo denuncie ante la Comisión de Ética por una inconducta que, aun cuando no ha sido parte del ejercicio de la función, sí se ha desarrollado por un congresista. Entonces, el estatus de congresista es afectado por una inconducta que no tiene que ver propiamente con el ejercicio de la función, pero sí con su estatuto. Entonces, es posible que un proceso que se inicia ante la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad se conozca dentro de un proceso disciplinario y luego, si como consecuencia de la evaluación que hace la Comisión de Ética Parlamentaria se advierte que más allá del delito común por el que se solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, existen elementos de juicio que permiten encontrar alguna responsabilidad en el ejercicio de la función, cabe que además de haberse iniciado el proceso disciplinario ante la Comisión de Ética, también se inicie un proceso de acusación constitucional. Entonces, aquí hay que distinguir que cada uno de los distintos procesos analiza una diferente esfera en el comportamiento del congresista. Uno será el caso de el levantamiento de la inmunidad de proceso o de arresto por un delito común. Otro será el análisis que se realiza en la Comisión de Ética por una inconducta de carácter funcional. Y uno tercero será una inconducta del congresista que se desarrolla en el ejercicio de la función, en razón de lo cual cabe una acusación constitucional.
El segundo aspecto de dudosa aplicación en los procesos estatutarios es el de la tipicidad o de la taxatividad de las conductas por las que se aplica una sanción. Esto procede tanto en materia ética como en materia de infracción constitucional. También puede advertirse esta misma dificultad en los casos relativos a la vacancia del presidente de la República, por ejemplo, considerando que la Constitución señala que el presidente de la República puede ser vacado por incapacidad moral permanente. La pregunta es en qué consiste la incapacidad moral y qué tanta discrecionalidad es permisible con que se cuente en la adjudicación de responsabilidades. Lo mismo ocurre con el concepto de infracción de la Constitución. No existe una definición ni un marco o criterios básicos o centrales que permitan calificar mejor la infracción de la Constitución o cuáles son las infracciones que puede cometer un congresista cuando existe la posibilidad de una infracción. Este tipo de principio, como el de la tipicidad o taxatividad, no se cumple de manera estricta en los procesos estatutarios. Pero independientemente de estas dificultades que tienen que ver con los aspectos o reglas del debido proceso que no son claramente asimilables como parte de un proceso estatutario, o los aspectos de dudosa aplicación, independientemente de estos dos asuntos o aspectos, cabe entender otros lineamientos que son los contenidos en la sentencia 156 del año 2012 en un proceso de habeas corpus que resolvió el Tribunal Constitucional el año 2012, a raíz del caso conocido como Tineo Cabrera. Era un habeas corpus iniciado por quien fuera vocal de la Corte Suprema, el señor Tineo Cabrera. En realidad estuvo relacionado parcialmente con un proceso de acusación constitucional, pero valiéndose del análisis del desarrollo de este proceso, el Tribunal Constitucional se abocó a el análisis de los procesos que se llevan adelante ante las comisiones investigadoras. Fue una facultad ultrapetita o extrapetita de la que se prendió el Tribunal Constitucional para desarrollar algunos aspectos con los cuales pretendía optimizar los procesos de investigación parlamentaria. Brevemente podría mencionarse que son 6 las materias en las cuales cabría optimizar el principio del debido proceso, que si bien lo menciona el Tribunal Constitucional en relación con las investigaciones parlamentarias, nada impediría que si se tratara de optimizar los procesos estatutarios o los procesos parlamentarios de manera general, estos pudieran aprovechar esos mismos lineamientos. La primera materia es la de la taxatividad. El sentido de la adopción en el régimen parlamentario que propone el Tribunal Constitucional es que debe mejorarse la orientación disponible sobre los tipos o categorías de infracción según la materia constitucional afectada y la gravedad de la lesión. En materia de garantías de los investigados y citados, la sentencia propone adecuar los procesos de investigación a la gramática de las garantías constitucionales sin afectar la plenitud de la capacidad política del control parlamentario mediante la indagación e investigación por medios ni herramientas propios de los órganos con función jurisdiccional. La tercera materia es la protección contra la indefensión. El sentido de la sentencia señala que se debe definir los límites procesales para el ejercicio de la defensa y la definición de las articulaciones susceptibles de notificación y defensa por los imputados. Se debe favorecer las prácticas sostenidas
que señalen la relación básica de relevancia o pertinencia entre la citación a un invitado, testigo o investigado y la materia de la investigación. La cuarta materia tiene que ver con las limitaciones mediáticas y la divulgación de los avances, y se refiere a la restricción de la liberalidad y exposición mediática de los integrantes de las comisiones que realizan funciones de control político. Esta referencia tiene que ver con la divulgación que realizaban algunos congresistas durante el proceso de una investigación parlamentaria que suponía adelanto de opinión por la sobreexposición mediática. El contenido de las declaraciones públicas deben restringirse, según la sentencia del tribunal, a la difusión de los acuerdos adoptados como difundibles por la comisión que investiga o que lleva adelante un proceso estatutario. Ningún avance ni documento es públicamente accesible hasta que el informe final sea puesto en conocimiento y disposición del Pleno, es decir, que los alcances con protección constitucional relativa al honor de la persona y su intimidad personal tienen garantía constitucional de reserva y por lo tanto no deben exponerse públicamente. La quinta de las materias que es objeto de los alcances de la sentencia 156-2012 PHC son los conflictos de interés. El sentido de este alcance es desarrollar los supuestos de conflicto de interés para orientar el ejercicio neutral de la función de control parlamentario, sea a través de las inhibiciones, recusaciones, tachas e impedimentos, y motivar las situaciones límite para aclarar la imparcialidad de la determinación adoptada. Y la sexta y última materia que cubre la sentencia 156-2012 PHC es la motivación de los pedidos de levantamiento del secreto bancario, cuando corresponden. Esto se refiere en particular a las comisiones investigadoras. Y se manifiesta como la necesidad de motivar el impacto que se logra con el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria para facilitar su concesión, así como la calidad de los actos de control que se realiza con la información obtenida. Además de estos alcances que forman parte de las pautas de la sentencia del Tribunal Constitucional, cabe pensar en otras formas de desarrollo del principio del debido proceso desde una perspectiva maximalista de los derechos de los congresistas y de todos quienes tienen un estatuto especial con prerrogativas en el sistema político. Podemos encontrar hasta 18 aspectos en los cuales cabe maximizar y potenciar aún más el desarrollo del principio del debido proceso, que tendría que ser materia de adecuación por las diferentes comisiones, de manera que puedan organizar mejor su trabajo con el mínimo de objeciones posible por los congresistas o autoridades afectadas. El primero es el derecho a la presunción de inocencia y a la presunción de licitud de los actos de la autoridad. El segundo, derecho a la investigación por autoridad competente e imparcial. Tercero, derecho a una notificación apropiada. Cuarto, derecho y garantía de ser oído. Quinto, derecho a contar con plazo razonable para preparar la presentación o defensa del citado. Generalmente se reconoce un plazo de no menos de 3 días hábiles entre la fecha en la que se recibe la notificación y la fecha en la que se debe concurrir para exponer o para rendir cuentas ante una comisión.
Sexto, el derecho a ser citado y oído en caso de existir variación de los hechos respecto de los que sean necesarios descargos o aclaraciones. Esto es para evitar que, como consecuencia de la presentación de evidencia ulterior a la presencia del imputado, el imputado quede sin la posibilidad de defenderse respecto de información adicional que no existía al momento en el que concurrió a deponer ante la comisión o ante el órgano parlamentario correspondiente. Séptimo, el derecho a conocer el estatus, motivo y circunstancias que ameritan la citación. Octavo, el derecho de asistencia legal y a la participación efectiva del letrado en el proceso investigatorio. Noveno, el derecho de presencia en todas las actuaciones en las que se obtengan datos o información o a la información obtenida o procesada que compromete al investigado. Décimo, derecho a preparar su comparecencia ante la comisión y de ofrecer y proponer pruebas, evidencia. Undécimo, derecho a preparar su comparecencia ante la comisión y de ofrecer y proponer pruebas, evidencia, es el décimo. El undécimo, todos los derechos que les corresponden a los testigos y a todos los que poseen evidencia relevante relativos a la presentación de pruebas y evidencias. Duodécimo, derecho de exponer hechos conexionados al caso y de hacerlo oportunamente antes y después del testimonio de los testigos. 13º, derecho a estar presente o representado en cada actuación de pruebas y en principio de igual forma en el ofrecimiento o recepción no pública de pruebas. 14º, derecho de acceso al expediente. 15º, exigir información relacionada con ofrecimientos o actuaciones de pruebas sobre las cuales no se le permita participar, desviándolo de las excepciones que debiera reconocérsele. 16º, derecho a presentar preguntas e interrogatorios que optimicen el esclarecimiento de los hechos investigados. 17º, derecho de interrogar a los testigos y a los expertos que son citados ante la comisión. Y 18º, derecho a que los argumentos del citado reciban mérito y valoración en el informe con que se motiva su participación en los hechos investigados. Estos son los aspectos que cabe proponer como parte de la comprensión del rol que cumplen las reglas del debido proceso en los procesos estatutarios, uno de los cuales es el proceso de levantamiento de la inmunidad de proceso o de arresto por el Parlamento. Entonces, con esta presentación quedamos ante la posibilidad de desarrollar en la siguiente parte de esta secuencia de exposiciones el rol que cumple la neutralidad y la imparcialidad dentro de los procesos estatutarios. Continuamos en la siguiente sección.